El Sol exhibe un comportamiento nunca antes visto. Datos de la sonda solar Parker y el orbitador solar revelan una distorsión anómala en el viento solar, aparentemente causada por un visitante interestelar, 3I Atlas. Este objeto parece curvar el plasma solar de forma inexplicable. El telescopio James Webb confirmó algo aún más intrigante. Atlas 3I no solo refleja la luz solar, sino que parece modularla, como si respondiera a una frecuencia específica. El viento solar que lo rodea se comporta de forma controlada, impulsado por una fuerza invisible que desafía todos los modelos físicos conocidos. El físico Michio Kaku afirmó una vez que cuando la naturaleza rompe sus propias leyes, es porque algo o alguien está escribiendo nuevas. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿estamos ante un fenómeno natural aún incomprendido o ante una señal tecnológica de una inteligencia desconocida? Descubierto en 2024, 3I Atlas es el tercer objeto interestelar jamás identificado en nuestro sistema solar. Inicialmente clasificado como un cometa, sus características pronto se desviaron de la norma. Su brillo variaba de forma precisa y antinatural, y su interacción con la radiación solar parecía modificar el propio comportamiento del Sol, algo que ni Oumuamua ni Borisov demostraron. En lugar de simplemente reflejar la luz solar, Atlas parecía absorberla y emitirla en pulsos rítmicos, como si siguiera un código energético. El viento solar, que normalmente fluye a una velocidad constante de unos 400 kilómetros por segundo, se curva al pasar a través de él, lo que sugiere una alteración directa del campo magnético heliosférico. Esta interferencia indica una interacción de plasma que no puede explicarse únicamente por la gravedad. Para deformar el viento solar de esta manera, 3I Atlas tendría que generar un campo electromagnético con una potencia comparable a la de una estrella pequeña, o tener una superficie compuesta de materiales superconductores capaces de redirigir las líneas del campo solar. En el programa de hoy, el canal investiga esta posibilidad. ¿Es 3I Atlas simplemente un fenómeno natural aún no comprendido o una prueba de que el universo puede ser mucho más extraño e inteligente de lo que imaginamos? La NASA intentó comparar el fenómeno con la reconexión magnética, esos momentos en que el Sol libera energía explosiva. Pero ni siquiera estos eventos explican la precisión y simetría observadas. Es como si Atlas no reaccionara al Sol, sino que se comunicara con él. Y eso es lo más aterrador. En la física convencional, la materia no responde al viento solar, simplemente lo soporta. Pero si Atlas puede modificar su dirección, nos encontraríamos ante un tipo de interacción que roza la ingeniería cósmica, algo que hasta ahora solo existía en teoría. Y lo más alarmante es que esto está sucediendo ahora mismo. Los primeros datos provinieron de la sonda solar Parker, la sonda de la NASA más cercana al Sol jamás construida. Su misión es medir el viento solar, la corriente de protones y electrones que surge de la corona solar y forma una burbuja magnética que rodea todo el sistema solar, la heliosfera. Pero cuando Parker sobrevoló una región por la que había pasado Atlas 3I días antes, sus instrumentos registraron algo imposible. Las partículas del viento solar no fluían en línea recta, sino curvadas, como si las desviara un campo invisible. Orbiter. Dos sondas diferentes, en distintas posiciones, detectaron la misma señal energética. Para comprender lo que esto significa, imaginemos el viento solar como una tormenta de arena cósmica que sopla constantemente hacia afuera. Si algo pudiera desviar esta tormenta, solo podría hacerlo con una fuerza invisible capaz de desviar el flujo de partículas cargadas. Esto solo se puede lograr con un campo magnético extremadamente intenso o con una masa capaz de distorsionar el espacio-tiempo local. Y ahí radica el misterio. 3I Atlas
no tiene suficiente masa para afectar el viento solar de esta manera. Su densidad aparente, estimada por James Webb, se acerca más a la del hielo que a la de la roca. No podría curvar el plasma solar solo por gravedad. ¿Qué causa esto? Cálculos de la Universidad de Heidelberg sugieren que la curvatura del flujo equivale a una perturbación electromagnética superior a 109 teslametros, una magnitud comparable a la de una llamarada solar de clase X. Sin embargo, esta perturbación no provino del Sol, sino de la estela dejada por Atlas, como si el objeto llevara una capa magnética autoorganizada, un escudo que reconfigura las líneas de campo a medida que se mueve. Algunos físicos comparan este comportamiento con el de una magnetosfera artificial. La Tierra, por ejemplo, tiene una que desvía el viento solar gracias a su núcleo de hierro fundido. Pero para un cuerpo pequeño y frío como Atlas, esto no tiene sentido, a menos que su composición no sea la que imaginamos. Los espectros de Webb detectaron trazas de níquel, cobalto y una aleación desconocida que refleja la radiación de forma controlada. A temperaturas extremadamente bajas, estos materiales pueden actuar como superconductores, capaces de canalizar corrientes sin resistencia. Si Atlas estuviera cubierto por una superficie de este tipo, podría generar una interacción magnética reactiva. El viento solar lo impacta y el objeto responde con un campo igual y opuesto, curvando el flujo a su alrededor. Físicamente, esto es posible, pero sería una proeza de ingeniería. En lugar de un cometa, estaríamos ante un sistema de defensa electromagnético, algo diseñado para viajar sin ser corroído por el plasma estelar. Algo que pudiera hablar el idioma del Sol. La comunidad científica, por supuesto, intenta explicarlo de forma diferente. Hablan de efectos de plasma inducido, ondas de choque y turbulencia heliosférica, pero ninguna simulación reproduce con precisión la geometría observada. La desviación tiene estructura, y en el universo, la estructura rara vez es aleatoria. Michio Kaku lo resumió de forma inquietante. Cuando la naturaleza traza líneas, lo hace con caos. Cuando las líneas son perfectas, hay una mente detrás de la materia. Si esto es cierto, Atlas podría estar mostrándonos la primera evidencia de un control activo sobre el viento solar, una tecnología capaz de manipular las fuerzas estelares a escala macroscópica. Y si una civilización ha dominado algo así, debe haber comprendido algo que nosotros apenas estamos empezando a comprender: que el Sol no es un obstáculo, sino una herramienta. Cuando los astrónomos detectaron por primera vez 3I Atlas, pensaron que se trataba simplemente de otro visitante interestelar desconocido. Al fin y al cabo, ya habíamos visto pasar a Oumuamua en 2017 y a Borisov en 2019. Pero 3I Atlas está resultando ser algo completamente diferente. A diferencia de los anteriores, este objeto no solo refleja la luz solar, sino que parece interactuar con su energía de forma anómala. Es como si su superficie y su campo electromagnético respondieran a la radiación solar de una forma que no encaja en ningún modelo actual. Las últimas mediciones de su cola de iones muestran que los vientos solares que lo golpean se curvan, no por simple magnetismo o carga eléctrica, sino en un patrón espiral que parece retroalimentarse a sí mismo, como si el propio objeto estuviera reconfigurando el flujo de partículas cargadas a su alrededor. Y lo más intrigante es que el Sol no se comporta con él del mismo modo que con cualquier otro cuerpo en movimiento. Las variaciones en la intensidad del viento solar, medidas por satélites como Parker y SOHO, muestran fluctuaciones en la velocidad del plasma que coinciden con el paso de 3I Atlas. Es como si el Sol reconociera su presencia. En física solar, el viento solar suele ser predecible. Protones, electrones y núcleos ligeros escapan del Sol a velocidades supersónicas, generando una corriente constante que moldea la heliosfera.
Pero frente a 3I Atlas, esta corriente parece distorsionarse, como si se topara con un campo gravitacional o energético que aún desconocemos. Capa de plasma autorregulada, un escudo natural formado por la interacción magnética. Pero hay algo más profundo. Las simulaciones muestran que la curvatura de los vientos solares no se corresponde con la masa ni la velocidad del objeto. En otras palabras, no tiene suficiente masa para causar tal efecto. Esto sugiere una alternativa aún más inquietante, que estamos tratando con un tipo de materia con propiedades electromagnéticas diferentes, tal vez un material exótico con capacidad de respuesta cuántica al plasma solar. Y, como sugieren algunos astrofísicos más audaces, tal vez 3I Atlas esté, de hecho, alterando activamente, y no solo sufriendo pasivamente, la dinámica del plasma. Y aquí es donde la física empieza a convertirse en filosofía. Si un objeto es capaz de modificar la forma en que el Sol emite su energía, incluso localmente, esto implicaría, en teoría, que podría influir en el comportamiento de una estrella. Y si no se trata de un simple trozo de roca, sino de una estructura que comprende o utiliza las leyes del campo electromagnético para sobrevivir o moverse, lo más desconcertante es que el patrón de curvatura de los vientos solares no es caótico. Tiene ritmo, frecuencia y orden. Los datos del Observatorio de Dinámica Solar muestran repeticiones en la modulación de partículas a intervalos determinados. Esto recuerda a un fenómeno llamado resonancia, en el que diferentes ondas se refuerzan mutuamente. Y si 3I Atlas no solo cruza el sistema solar, sino que se sintoniza con el Sol de alguna manera, quizás de forma involuntaria, pero natural, o quizás no de forma natural, sino intencionada. Esto resultaría aún más intrigante. Al fin y al cabo, todo en el universo vibra, desde los átomos hasta las estrellas. Y cuando dos vibraciones están en fase, el resultado puede ser armonía cósmica o disonancia. Mientras tanto, los instrumentos siguen registrando esta danza invisible entre ambos. El Sol, la fuente de toda la vida conocida, parece estar perturbado. Y este pequeño visitante interestelar, procedente de regiones desconocidas del espacio profundo, podría estar recordándonos algo que a menudo olvidamos. El cosmos no es un sistema de engranajes mecánicos, sino un tejido vivo, dinámico y receptivo. El Atlas 3I no solo refleja la luz solar, sino que revela una verdad más profunda sobre nuestra relación con el universo. Nada está realmente aislado. Cada partícula, cada rayo de luz, cada cuerpo errante que cruza el espacio, forma parte de una red de energía que se toca, se altera y se reconoce. Y tal vez, solo tal vez, este visitante interestelar nos esté mostrando cómo se comunican las estrellas. Las primeras lecturas anómalas provinieron de la sonda Solar Parker y el James Webb, revelando una secuencia de pulsos electromagnéticos rítmicos que alternaban entre frecuencias no asociadas con ningún fenómeno natural del viento solar. Se trataba de variaciones de onda extremadamente precisas, con una coherencia tan estable que sugerían una fuente controlada, no aleatoria. En física, tal estabilidad es casi imposible fuera de un contexto tecnológico. Era como si Atlas 3I exhalara energía, absorbiendo y liberando radiación solar en un patrón medible, como un corazón cósmico latiendo a través del plasma. Los astrónomos incluso han hablado de resonancia de plasma inducida, un proceso en el que un campo magnético artificial puede interactuar con el flujo solar para generar energía. Es una técnica que los humanos apenas dominan en simulaciones de laboratorio. Si un objeto interestelar fuera capaz de hacer esto a escala astronómica, estaríamos ante un reino de energía solar más allá de cualquier sistema fotovoltaico o reactor nuclear conocido. El viento solar, normalmente una corriente caótica de protones y electrones,
parecía organizarse a su alrededor, como por diseño. Imaginemos ahora, por un momento, que la humanidad pudiera replicar este fenómeno. Aprovechar la energía directamente del viento solar, la corriente inagotable que proviene del Sol, sería el salto definitivo hacia una civilización de tipo Sunder en la escala de Kardashev. Pero esta fantasía conlleva un riesgo monumental. Manipular el plasma solar sin comprender sus límites podría desequilibrar el campo heliosférico. Un error en la resonancia podría liberar radiación equivalente a millones de bombas de hidrógeno. La historia demuestra que cada vez que la humanidad descubre una nueva fuente de energía, desde el fuego hasta los átomos, la línea entre la creación y la destrucción se difumina cada vez más. Los análisis más recientes de Webb detectaron una emisión continua en el espectro de microondas, similar a la radiación cósmica de fondo de microondas, pero con una modulación rítmica de 4,3 Hz. En astrofísica, esto no sucede por casualidad. Algunos investigadores creen que es un subproducto de un campo gravitacional cambiante, quizás un intento de propulsión basado en fluctuaciones del espacio-tiempo. De ser así, Atlas 3I no solo estaría aprovechando el viento solar, sino que también estaría moldeando la estructura misma del espacio para su movimiento. Y aquí es donde la física se toca con la filosofía. Si una civilización puede controlar la radiación de una estrella, ¿sigue siendo biológica? ¿O ya se ha convertido en una forma de inteligencia integrada en la propia energía? Esta idea, por mística que suene, tiene fundamento teórico. La energía y la información son dos caras del mismo principio termodinámico. Quizás lo que percibimos como señales o pulsos no sean mensajes, sino pensamientos energéticos de una entidad que ya no necesita materia. Y si la humanidad alcanzara esta capacidad, si pudiéramos modular el Sol, ¿qué haríamos con ella? Probablemente repetiríamos nuestra propia historia. Utilizaríamos el viento solar como un recurso, no como conciencia cósmica. Explotaríamos esta fuerza al máximo, buscando combustible para nuestras máquinas, sin comprender que aprovechar esta energía interfiere con la estabilidad misma del sistema solar. En este escenario, el Sol podría convertirse en una bomba de energía descontrolada, o nuestra atmósfera podría desintegrarse con un simple cambio en el campo electromagnético global. Quizás por eso, 3I Atlas viaja en silencio, no para comunicarse, sino para observar si hemos aprendido a no destruir lo que aún no comprendemos. Porque si la energía solar realmente domina, su mensaje no está en los pulsos que emite, sino en la advertencia implícita. Hay fuerzas que no deben dominarse, sino comprenderse. El universo no advierte, solo revela. Y cada vez que algo como 3I Atlas atraviesa nuestro sistema solar, nos vemos obligados a enfrentarnos a lo desconocido y a cuestionar los límites de lo que llamamos ciencia. El viento solar, que ha estado pulsando como el corazón del Sol durante miles de millones de años, ahora está siendo distorsionado por algo que desafía las leyes conocidas de la física. Si una fuerza o tecnología es capaz de manipular el plasma solar, entonces la materia y la energía podrían estar siendo controladas de maneras que apenas podemos concebir. Tal vez simplemente estemos presenciando los ecos de las civilizaciones que aprendieron a dar forma al cosmos, o las huellas de aquellas que fracasaron en el intento. Atlas 3I podría ser muchas cosas: un mensaje, una reliquia o una advertencia camuflada en un cometa. Porque si algo puede desviar el viento solar, también puede alterar el destino de los mundos que toca. Mientras observamos y discutimos, tal vez seamos nosotros los verdaderamente observados. Y si Atlas 3I realmente está desviando los vientos solares, ¿qué significa eso? Un fenómeno natural, aún sin explicación. Una tecnología que manipula el plasma solar. Un recordatorio de que el universo es mucho más extraño de lo que imaginamos. La mayoría
Elegiría la opción A, confiando en que la física explicará el enigma. Pero este evento está desbaratando antiguas certezas y ya está generando debate y alarma entre los científicos. Si crees que hay algo más allá de lo que podemos medir, comparte tu opinión. El propósito de Atlas 3i no es exhibir poder, sino recordarnos lo pequeños que somos ante el orden cósmico. Aquí, exploramos no solo la ciencia, sino también el misterio que rodea el espacio profundo. Lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que creemos saber sobre el universo.